Hola, ¿cómo están? Buenos días. Como Hola, siempre, hola, buen día, ¿cómo ¿cómo estás? andan? Como siempre, arrancamos ahora el seminario y van abriendo micrófonos y me van preguntando. Con respecto a la patología mamaria que vamos a hablar hoy, como le decíamos hoy en la primera comisión, es una misión imposible tratar de abarcar todo lo que es la patología mamaria, que de sí es una especialidad en sí misma. Los que hicimos del posgrado podemos venir desde la ginecología, como en mi caso, de la cirugía general, de la cirugía plástica, después de hacer el posgrado en mama. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de dar un vistazo, un pantallazo de las cosas más importantes que tienen que saber. Después, en el taller de habilidades prácticas, vamos a hacer exámenes mamarios, como para que practiquen bien la semiología mamaria, y vamos a hacer una mostración de mamografías, que es el estudio complementario más importante en mama. Para empezar, les quiero mostrar este cuadro. Este cuadro es una autora anónima, es mexicano, está expuesto en un museo de México y un poco representa lo que es la patología mamaria. Es una enfermedad muy frecuente, es frecuente en mujeres jóvenes, como ven en el cuadro. A veces necesita cirugías mutilantes, como puede ser una mastectomía, aunque cada vez menos. Vamos a ver que ya la cirugía de mastectomía se reserva para casos seleccionados, pero no deja de ser una mutilación en cualquier mujer en edades jóvenes, que sin embargo no tiene por qué perder la belleza femenina ni la capacidad de ser madre y amamantar. Entonces, un poco esto representa una visión optimista del cáncer de mama, que es lo que les voy a querer transmitir, especialmente de que el cáncer de mama tiene la particularidad de estar en un órgano que está expuesto exteriormente, que permite un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno y que permite la curación del cáncer de mama. Por eso es muy importante que ustedes sepan la semiología de la enfermedad, pero también es muy importante que se transformen en divulgadores de la prevención de esta enfermedad. Debería estar pasando. Vamos a ver qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar un poco de la epidemiología del cáncer de mama en nuestra población, cuáles son los principales factores de riesgo. Vamos a intentar conocer nuestras propias mamas, hablar un poquito de prevención y de cribado, tamizaje, y por último, no menos importante, porque ustedes ya están en un año avanzado de la carrera, pero dar los principales lineamientos del tratamiento luego que hacemos el diagnóstico. ¿Sí? Por lo menos, Gabriel lo puso a grabar. Grabando. La grabación está en curso, ¿sí? A mí me gusta mostrar esta imagen, ¿sí? De estos planiferios. ¿Por qué? Porque a la izquierda vemos la incidencia de cáncer de mama en el mundo y a la derecha vemos la mortalidad. Cuando vemos la incidencia de cáncer de mama en el mundo, fíjense, Argentina, el privilegio que tiene de estar entre los países con más cáncer de mama, es irónico lo del privilegio, y comparte eso con los países del primer mundo. Fíjense, Europa, Estados Unidos, Argentina, todos los países desarrollados, incluye Uruguay también, aunque no se ve porque es chico. Pero fíjense cómo la incidencia de cáncer de mama por lejos el cáncer más frecuente y estadísticamente tiene una incidencia muy alta en la población. Y fíjense en el gráfico de la derecha, cuando hablamos de mortalidad, también somos unos privilegiados, irónicamente dicho, porque fíjense que los países del primer mundo cambian el color, porque los pacientes se diagnostican cáncer de mama, pero no se mueren, y Argentina tiene el privilegio de permanecer en rojo, es decir, similar a los países del África subsahariana, la India y Filipinas y todos los países del subasiático. Entonces, eso habla de el sistema de salud de nuestro país, cómo no puede afrontar exitosamente una pandemia, como es el cáncer de mama, ahora que está tan de moda la palabra. En el gráfico
abajo, que está chiquito, pero ahora lo vamos a ver mejor, cómo el cáncer de mama por lejos es el cáncer más frecuente en nuestro país. Esta es estadística de nuestro hospital, del Hospital Internacional de acá de Mar del Plata, que fíjense que estas son todas las mujeres en el periodo del 2013 al 2016, esto está actualizado y las proporciones siguen siendo las mismas, por eso yo no cambié la diapositiva. Bueno, para que vean un poco el trabajo que tenemos en el hospital, el servicio de ginecología, que el 40% de los cánceres nos pertenecen al servicio de ginecología, entre mama y cuello de útero, y fíjense que el 25% de todos los cánceres diagnosticados en el hospital son cáncer de mama. Ese logo que ven ahí que dice UM es la unidad de mastología del hospital, en el cual después les voy a contar un poquito más. Esto a veces suena duro cuando nos reunimos, cuando hacemos estas charlas para la comunidad, a veces impacta, porque vemos la cantidad de mujeres que tengo acá presentes delante mío, por ejemplo, y vamos a saber que estadísticamente hablando, por supuesto no que les va a pasar, pero si no estadísticamente hablando, una de cada 8 mujeres en Argentina van a tener cáncer de mama si llegan a los 80 años. Es decir, que el riesgo de sufrir un cáncer de mama es del 12% para cada una de ustedes. Entonces es un riesgo muy elevado. Entonces sumamos elementos que es muy frecuente, que está en un órgano fácilmente accesible y que tiene método de tamizaje, entonces eh, quizás no podemos bajar la incidencia de cáncer de mama, pero sí tenemos que obligatoriamente bajar la mortalidad por cáncer de mama. Se diagnostican 20.000 cáncer de mama por año en Argentina, de los cuales 6.000 mujeres mueren, y es muy probable que ustedes en su entorno familiar ya tengan antecedentes de alguien que ha sufrido esta enfermedad y que lo puede haber superado o no. Riesgo para tener cáncer de mama. A ver. Ser mujer, muy bien, dicen acá ser mujer, exactamente. Ser mujer es el principal factor de riesgo, pero eso porque parece obvio, pero ¿por qué es importante? Porque nos tenemos que acordar que existe el cáncer de mama en el hombre. Cada 99 mujeres que se diagnostican cáncer de mama, en la mujer se diagnostica uno en el hombre. Nosotros en el hospital tenemos de 2 a 3 de cáncer de mama que los tratamos. El diagnóstico y el tratamiento es similar en las mujeres. Lo que pasa es que en los varones no hay tamizaje, no hay screening. Pero sí saber que el hombre tiene también que conocer sus mamas. Como decía al principio Gabriel medio en chiste, pero es así. En los hombres también tenemos que conocer nuestras mamas porque es asiento de patología. El otro factor de riesgo que lo tenemos a la derecha es la edad. Si bien el cáncer de mama es más frecuente entre los 50 y los 70 años, no podemos subestimar la presencia de cáncer de mama a menores de esa edad. Y hay entre un 20 y un 25% de los cánceres de mama antes de los 50 años. Entonces, es muy importante, ahora vamos a hablar cómo empezar la prevención de esta enfermedad o el diagnóstico precoz en la adolescencia en las mujeres, que vayan conociendo sus mamas y a medida que va avanzando la edad ir incorporando los estudios complementarios que se necesitan. Pero no podemos decir que porque la mujer eh, que no tiene antecedentes, por ejemplo, en la familia, no le vamos a hacer estudios, o porque tuvo muchos hijos y sabemos que tiene una protección, entonces no le vamos a hacer estudios. No, porque el 80% de los cánceres de mama vamos a ver que son esporádicos, es decir, no tienen antecedentes previos. Abajo vemos la asociación entre obesidad y cáncer. ¿Sí? La obesidad es un factor de riesgo para cáncer de mama porque se producen a nivel del tejido adiposo estrógenos. Saben que parte de la aromatización de los andrógenos es a estrógeno, y eso tiene especial valor después de la menopausia. Entonces, la mujer cuando llega a la menopausia, si es obesa, va a tener menos síntomas climatéricos, va a tener menos sofocos, va a tener menos de las molestias de la menopausia, pero va a tener incrementado su riesgo para hacer un cáncer de mama. Cuando leen todo esto van a ver que van a escuchar que hay factores que son modificables y no modificables. Bueno, protectores y de riesgo, como dijeron acá, muy bien, modificables y no modificables. La edad, el sexo, los antecedentes genéticos no van a ser modificables, pero sí los hábitos, ¿sí? Entre ellos la obesidad. Tenemos arriba a la derecha, ¿sí? El cigarrillo. El cigarrillo también aumenta el riesgo de cáncer de mama.
Abajo tenemos el alcohol. El límite para cáncer de mama, ¿no? No hablo de otras patologías, son 2 vasos o 2 copas de vino por día, o una medida de whisky o bebidas blancas, o 3 vasos de cerveza, sería que a partir de ahí incrementa el riesgo de esta enfermedad. Ahí vemos una señora que tiene unos parches, unas inyecciones, unas pastillas. ¿Qué puede ser eso? Bueno, acá dice, Anticonceptivos. bueno, muy bien, anticonceptivos dijeron, y tratamiento de hormonal de la menopausia. El tema anticonceptivos es muy controvertido. Hoy por hoy hay muchos trabajos, especialmente nórdicos, que no pueden definir si el uso de anticonceptivos hormonales, orales, o la vía que sea, incrementa el riesgo de cáncer de mama. ¿Sí? No pueden decir que sí, tampoco pueden decir que no, porque afecta muchas variables. En teoría, el anticonceptivo estaría reemplazando el mismo actividad hormonal del ovario, entonces no debería per se, si es una paciente que si no tendría sus estrógenos propios, por recibir los estrógenos exógenos, no deberían incrementar el riesgo. Entonces, hoy por hoy no está contraindicado el uso de anticonceptivos, por ejemplo, en una mujer que tiene algún antecedente familiar, después podemos charlar si tienen alguna alteración genética, pero en principio no incrementa el riesgo probado en el anticonceptivo oral. Distinto a la terapia de reemplazo hormonal, en el cual estamos aumentando tiempo de exposición a los estrógenos en el organismo. Entonces, esa reemplazo hormonal, cuando se prolonga más allá de 5 años, o se da en mujeres más allá de 60, que son 2 cosas que actualmente no se hacen, eso sí incrementa el riesgo de cáncer de mama. Porque tenemos que tener en cuenta que lo que llama ventana estrogénica, a ver qué es, ¿alguien sabe? A ver, ¿qué le suena a ventana estrogénica? Es el tiempo que transcurre entre la menarca y la menopausia. Esa es la ventana en la cual la mujer está expuesta a los estrógenos. Cuando tenemos una menarca precoz, ¿sí? O una menarca temprana, es decir, que ocurre antes de los 11 años, o una menopausia tardía, el promedio de menopausia en nuestro país es en 50, 51 años. La mujer se extiende hasta los 54, 55, después de los 55 ya se considera patológica, una menopausia tardía, pero cuando mayor son el periodo entre la menarca y la menopausia, la mayor es la ventana estrogénica. Si a eso le sumamos 4 o 5 años de terapia de reemplazo hormonal o más allá, aumentamos esa ventana estrogénica y aumentamos el riesgo del cáncer de mama. Y ahí tenemos la revista Time que hizo que explotara un poco el tema con Angelina Jolie, el famoso efecto Angelina. ¿Qué es? ¿Qué sabe? Bien. Profe, no sé si nos Bueno, acá escucha. dice que... Sí, sí, perfecto, te escucho. Eso, que Angelina Jolie se hizo, digamos, las pruebas para ver si tenía el gen y se sacó las 2 mamas, nada, como un modo de prevención. Y a partir de ahí, como que un montón de mujeres iban al médico con la prueba y decían, bueno, me quiero Perfecto. sacar las 2 Sí, ahí mamas. se... Bien, exactamente. Bueno, en realidad Angelina Jolie lo que tenía es muchos factores familiares. Tenía tías y abuelas muertas por cáncer de mama y creo que la madre también. Entonces se hizo el test de mutación, le dio que tenía una mutación genética, que los genes más frecuentemente afectados son los BRCA1 y 2, también está el PT en el P53, que aumenta el riesgo para cáncer de mama. Entonces, como una forma de hacer prevención primaria, existe en esas mujeres de alto riesgo que tienen la mutación confirmada, la mastectomía bilateral profiláctica o mastectomía reductora de riesgo, como es mejor decirlo, y también se hizo, Angelina, la oforectomía bilateral por el riesgo de cáncer de ovario. Eso se popularizó bastante, no quiere decir que esté disponible ni que lo hagan permanentemente, que consulten las mujeres para eso, pero cuando hay antecedentes importantes familiares, sí se puede hacer el estudio genético, y el estudio genético siempre conviene hacerlo en el familiar vivo que tuvo el cáncer de mama. Es decir, si yo tengo, no sé si voy a tener cáncer de mama como mujer porque mi mamá lo tuvo, entonces si mi mamá vive y ella se lo hace,
Si ella es positiva, ahí recién habría que chequear al resto de la familia sana. Y no, la incidencia de cáncer de mama hereditario no supera entre el 10 y el 15% de todos los cánceres de mama. Por eso sirve para una parte de la población pequeña, no para la generalidad de las mujeres que el cáncer de mama lo van a hacer en forma esporádica. Y existe un 15% de lo que se llama cáncer de mama familiar, que son aquellos que tienen antecedentes familiares, pero no tienen mutación genética. Por lo menos no una mutación genética conocida. Resumiendo, los antecedentes familiares del paciente son importantes y son más importantes en algunos casos. Si tienen familiares de primer grado, ¿sí? Padres, hermanos o hijos con cáncer de mama. Si tienen antecedentes de cáncer de mama en algún varón de la familia. Si tienen antecedentes de cáncer de mama bilateral o antecedentes de cáncer de mama en mujeres menores de 50 años en la familia. Si tienen antecedentes de cáncer de ovario. ¿Sí? El cáncer de ovario, saben que genéticamente está relacionada la mutación entre el cáncer de mama y ovario, y también hay una asociación entre el cáncer de colon, de mama y de endometrio en el síndrome de Lynch. Bueno, ¿qué es lo más importante en prevención primaria en cáncer de mama, aparte de lo que hablamos dentro de lo que es el método de lo que hablamos de las mastectomías reductoras de riesgo, todo? Pero hay una prevención primaria que podemos hacer, que es modificar nuestro estilo de vida. Entonces, un estilo de vida saludable con actividad física, evitar el sobrepeso, evitar el alcohol en exceso y evitar el tabaquismo, por supuesto que ayuda a disminuir el riesgo de cáncer de mama. Y después, ¿por qué están estos dibujos de estas dos señoras amamantando? Muy bien, porque la lactancia materna reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama por dos mecanismos. Por un lado, genera la maduración del epitelio mamario y por otro lado, reduce la ventana estrogénica. Entonces, amamantar, nosotros consideramos que la lactancia es positiva cuando dura más de 6 meses para cada hijo, pero cuanto más se puede extender mejor. También tiene relación a la cantidad de hijos que tiene una mujer, por lo mismo que hablamos de la ventana estrogénica, y también tiene relación la edad del primer parto. Se sabe que cuando tienen su primer hijo antes de los 25 años, también es un factor adicional de reducción de riesgo de cáncer de mama. Muy bien. Autopalpación de mama. Todo lo que sea semiología no, lo voy a pasar medio rápido porque todos van a practicar en los simuladores. Si quieren apagar la cámara y practicar ahora, también lo pueden hacer, no hay ningún tipo de problema. La autopalpación de mama es un tema, yo sé que por ahí lo han visto en otras materias, es un tema discutible. Yo voy a dar mi opinión, que es la opinión de la Sociedad Argentina de Mastología, que es la entidad madre que nos formó, pero yo sé que hay de todo esto, de cuando hablemos de mamografía, de todo, todo es discutible. Todo hay bibliografía, como todo, hay una biblioteca para una cosa y para la otra. El tema es que si una mujer desde la adolescencia entiende la importancia de las mamas, entiende la importancia de examinarse y conocer sus propias mamas, y de que debe realizar una consulta a su médico para que también le haga un examen de mama anual y le pida los estudios complementarios que necesite de acuerdo a su edad y antecedentes, creo que eso es muy importante. El autoexamen de mama es un examen similar a la semiología que va a hacer el médico con la paciente. Nunca hay que hacerlo cuando están menstruando. Se puede hacer cada 2 o 3 meses, no es necesario hacerlo todo el mes, todos los meses, y es la revisación completa de la mama. Y que lo más importante es la comparación. Es decir, si yo de golpe me encontré un bulto que antes no estaba, entonces eso va a motivar la consulta y va a motivar un diagnóstico precoz. Los que no están de acuerdo con el autoexamen de mama, lo que sí tienen de razón es que el autoexamen de mama y el examen mamario que realiza el médico no impactan sobre vida. Es decir, que no hace un diagnóstico precoz de la enfermedad mamaria. Ahora vamos a ver cuándo lo diagnostica cada uno, pero en realidad el único estudio que impacta en sobrevida, por eso es estudio de screening, es la mamografía. ¿Sí? Entonces, lo que dicen que a veces la paciente puede subestimar haciéndose el examen de mama de que no tiene nada en la mama, pues no se palpa nada y no ir al médico. Entonces, ese es el argumento de los que usan los que no están de acuerdo en el examen. Yo creo que es todo lo contrario. Si hacemos educación y las mujeres conocen sus mamas y saben sus mamas, incorporan la importancia del control mamario y que a veces que incorporan que a cierta edad necesitan hacer estudios complementarios. Así que yo soy un defensor del examen de mama. De paso les paso un chivo, propaganda.
Ahí en la plataforma, ya se lo dije a la comisión anterior, ahí en la plataforma van a tener la charla TED que me invitaron el año pasado a dar. Así que si quieren abrirla, verla y ponerle me gusta, va a estar bueno, porque a uno le suben los numeritos ahí en la charla y eso está bueno. Porque entre todos los que dan charlas tech, saben que hay como un ranking de cuántos me gusta tiene cada charla. Pero bueno, nada, eso un poco en chiste, pero véanla porque hablo de todo esto para la comunidad, digamos, para la población general. Bueno, ¿cómo se hace el examen de mama? ¿Sea autoexamen o el examen que hacemos nosotros con la paciente? Lo importante, voy a pasar muy rápido porque esto lo vamos a ver en el práctico. Lo muy importante es que sea siempre cuidar el pudor de la mujer, que sea un ambiente cálido, que esté bien iluminado, nunca descubrir tanto toda la parte mamaria y ginecológica y desnudar completamente a la paciente, les aconsejo siempre hacerlo por partes, cuando llegamos a la parte del examen mamario, que la mujer esté cubierta o vestida de la parte de la cintura para abajo. Sí es importante tener todo descubierto el torso, eso de levantate la remera, no, porque perdemos mucho dato en la inspección. Eh, bueno, cuidar el pudor de la señora, que tenga algo para cubrirse antes del examen y realizar el examen, siempre con las manos, tratar de que estén más o menos en temperatura, no tener las manos heladas y utilizar, igual que decíamos en el examen ginecológico, el pulpejo de los dedos para hacer el examen, no clavarle las uñas, porque eso genera dolor y molestia. Y empezar el examen mamario siempre con una inspección. Primero mirar, observar las mamas, observar si hay un cambio de coloración. Las asimetrías mamarias son muy frecuentes, nunca la mama es igual que la una y que la otra, a veces es un motivo de consulta. Solo en muy raros casos la asimetría es tan grande que se considera de tipo patológica y hay que corregirla. La gran mayoría de las veces son pequeñas asimetrías, que eso es muy común, y a veces se amamantan más de un lado que del otro, eso después de la lactancia se aumenta esa asimetría, pero en general se la deja tranquila a la mujer de que no es algo patológico. Se inspecciona si hay retracciones del pezón, cambios de coloración, aumento de bultos que asoman en la mama o en la axila, pues lamentablemente todavía vemos pacientes que vienen con tumores muy avanzados, ulceraciones de la piel, piel de naranja, umbilicación del pezón, cualquier alteración que veamos en el pezón, en la mama. Después pasamos a la palpación, ¿sí? Esto hecho como autoexamen lo tiene que hacer la mujer, la inspecciona delante del espejo y observar sus propias manos. La palpación, lo importante es que cubra toda la superficie de la mama. Y en el esquema tenemos tres formas, ¿sí? Circular, radial, no importa. Lo importante es que toda la superficie de la mama esté palpada, especialmente el cuadrante supraexterno o la de Pence, que es el lugar que más frecuente aparece en la patología mamaria, por simple, como es la zona que más tejido glandular hay, ahí es ahí donde más frecuente se aparece la patología. Esto es un esquema que está en todos lados, que está bueno, que es un poco todo lo que pueda aparecer, protuberancias, hundimiento de piel, endurecimiento, erupción, enrojecimiento, secreciones. Cuando aparece una secreción por pezón y la paciente consulta por la secreción por pezón, claramente cuál es la más peligrosa o la que más uno le da sospecha. Muy bien, la hemática. Y dentro de la hemática, ¿cuál es la que genera más sospecha de que pueda ser algo maligno? Unilaterales. Unilateral y uniporo. Uniporo. Acá colaboraron también. Muy bien. Hemático, unilateral y uniporo es la que más sospecha nos da de que puede haber una patología maligna. Pero no desestimar cualquier otra situación, ¿no? Porque existe el cáncer bilateral, existen papilomatosis, existen papilomas, entonces, pero bueno, más atentos a esa. Bien, cuando la paciente se presenta con una mama enrojecida, muy como el de arriba al medio, que tiene un cambio de coloración, que ha pasado por varios médicos, que ha recibido varios tratamientos antibióticos por mastitis y no respondió, hay que descartar uno de los cánceres de mama de peor pronóstico, a ver si alguien sabe. ¿No? Que tiene la comisión. Muy bien, el carcinoma inflamatorio de mama, que se presenta como una mastitis sin un nódulo determinado, pero sí con muchos cambios en la piel. Y tiene un pronóstico malo porque es un tumor muy agresivo. Bien, esto es un poquito lo que les venía diciendo recién, la inspección, fíjense arriba los cambios de posición, las manos hacia abajo, después las manos atrás de la cabeza, y después las manos se enjarran en la cintura, haciendo un poco de presión para contraer los músculos pectorales, entonces ahí vamos a observar el movimiento de las mamas, si alguna está fija o retraída.
el examen mamario en los 4 cuadrantes. Un poco vemos ahí en las imágenes del medio, tengo el cursor, bueno, en las imágenes del medio vemos lo que es la simetría mamaria, ¿sí? Que esto puede ser absolutamente fisiológica, y vemos un poco lo que charlábamos recién. Acá vemos el carcinoma inflamatorio de la mama, fíjense cómo está toda enrojecida. Acá vemos las umbilicaciones del pezón. Por ahí vemos una umbilicación del pezón unio-bilateral y siempre le preguntamos a la paciente, ¿siempre lo tiene así? Algunos dicen, sí, lo tuve toda la vida y de hecho no pude amamantar y bueno, eso es una umbilicación congénita de pezón y no asociado a un cáncer. Ahora, si esto aparece de nuevo, es decir, que no lo tenía antes y le aparece, eso es sospecha. También existe lo que se llama pezón retráctil, es decir, ese pezón que está adentro, pero cuando vos lo sacás, lo podés sacar, que ese pezón retráctil generalmente es benigno y muy frecuente en mujeres mayores, en mujeres posmenopáusicas, porque los ligamentos de Cooper se retraen y le lleva el pezón un poquito para adentro. Distinto es la retracción del cáncer, que es un pezón que está hundido y no es retráctil. Bueno, esto es lo que decía hacer el examen mamario en forma completa. Si bien tiene una bata puesta la paciente, lo puede tener, pero la ideal es que tenga el torso desnudo. Y después siempre la exploración axilar. La exploración de la axila también voy a hacer muy resumido, pues lo vemos en el taller, pero acuérdense que es una pirámide truncada la axila que tiene un plano anterior que es el pectoral, un plano posterior que es el dorsal, un plano interno que es el serrato mayor y un plano externo que es el bíceps, el tendón del bíceps. Tiene una capa superficial que es la aponeursis clavidelto pectoral y en la profundidad están los grandes vasos. Eso transforma en una pirámide de 4 caras que hay que revisar todas las caras de la axila y ver su contenido. Es común que en pacientes delgadas y jóvenes, o no tan jóvenes, pero pacientes delgadas, se palpen adenopatías ganglios, absolutamente normales, móviles, pequeños, que no son patológicos, en especial si la paciente se depiló con cero, se pasó la maquinita 48 horas antes, que genera un proceso inflamatorio, o un rato antes, en general cuando van al ginecólogo se rasuran y eso, entonces a veces puede generar enrojecimiento en la piel y alguna adenopatía reactiva, y eso hay que verlo en el contexto del hallazgo en la mama. Pero el examen axilar es obligatorio. Y después del examen axilar, el examen supraclavicular, palpar las fosas supraclaviculares, que ahí sí, cualquier adenopatía que aparezca en la fosa supraclavicular debe ser considerada patológica hasta que se demuestre lo contrario y profundizar los estudios. Esto es de rutina dentro del examen mamario, entonces la inspección, la palpación de la fosa axilar y la palpación de las fosas supraclaviculares. ¿Alguna pregunta hasta acá? Un poquito, sí, sí. Bueno, preguntan si el cáncer de mama asociado al embarazo se ve. El cáncer de mama asociado al embarazo es el segundo cáncer diagnosticado en la mujer embarazada después del cáncer de cuello de útero. Es poco frecuente, dijimos que solamente pero no es solamente, pues bastante, que entre el 20 y el 25% de los cánceres aparecen en mujeres menores de 50 años. Así que, resumido, sí existe, ahora cuando vayamos terminando las últimas diapositivas va a ser de eso, si existe el cáncer de mama, es obligatorio revisar a la paciente embarazada. Obligatorio, así como dijimos que era obligatorio hacerle el PAP a la mujer embarazada en las clases anteriores, es obligatorio hacerle un examen de mama. Ahora, los hallazgos mamarios son más dificultosos, porque la mama está turgente, está un poco más hinchada, más sensible, pero igual hay que hacer el examen de mama. Si sospechamos algún tipo de patología en la mama, no le vamos a pedir mamografía, pero sí le vamos a hacer, por ejemplo, una ecografía mamaria y después de a partir de ahí todos los métodos diagnósticos. Y después lo voy a decir al final, pero el cáncer de mama se puede tratar con el bebé in situ, digamos, no es indicación de un aborto terapéutico. Bien, pero es todo un capítulo cáncer de mama y embarazo, pero llévense que el examen semiológico debe hacerse en la mujer embarazada, especialmente si es una mujer que no tiene estudios previos. Bueno, como dice Lelutier y fuera de programa, saben que en la Edad Media había una prohibición del cuerpo desnudo de la mujer. A partir del Renacimiento, especialmente del Renacimiento italiano, hubo un auge de todo lo que sea artístico. Entonces, eran tan realistas los artistas en ese momento que hicieron muchas obras de arte en mujeres con cáncer de mama, que se imaginan que en esa época el diagnóstico era mínimo, digamos, la posibilidad de diagnóstico y ni hablar terapéutica. Fíjense este cuadro de Rembrandt, Betsabé era la amante de Rembrandt,
en 1654, él la pinta, y fíjense en la mama izquierda cómo tiene una simetría de la mama, una retracción de la piel y claramente un tumor en los cuadrantes externos de la mama. Esto es Miguel Ángel, que Miguel Ángel hace la escultura de la noche, y fíjense que esto no es que se le fue el cincel o le falló a la piedra, sino claramente esta es una mama en coraza, es una mama totalmente con alteración en la forma, con un tumor en los cuadrantes externos, una retracción del pezón, cómo ellos seguían fielmente lo que veían y cómo hacían el diagnóstico en esa etapa de los cánceres de mama en esas mujeres que retrataban, ¿no? Bueno, sigamos. Estudios complementarios. Como siempre dijimos, los estudios complementarios son complementarios, la semiología es obligatoria. Sin embargo, en mama, el estudio complementario tiene la ventaja de diagnosticar precozmente la enfermedad, antes de que se manifieste clínicamente. Ahora en el práctico vamos a tener una mostración de mamografías, pero la mamografía es un estudio de screening o tamizaje que es obligatorio que se tienen que hacer las mujeres. A partir de la mamografía, lo que se clasifica, no vamos a ver imágenes, por eso, otra cosa que le quiero decir, es tan amplio el tema que yo le subí al campus 2 clases grabadas, una de patología benigna y una de imágenes para profundizar un poco estos temas, al que le interese las escucha, porque es imposible abarcar todo, pero sí decir que en la mamografía se va a categorizar el riesgo del cáncer de mama según la clasificación de BIRAT. Se creó la clasificación de BIRAT para homologar los diagnósticos de las imágenes mamográficas. Y después el BIRAT se extendió a lo que es la ecografía, se extendió a lo que es la resonancia magnética y se extendió fuera de la mama. Por ejemplo, está el TIRAS de tiroides. Entonces clasifica básicamente en 7 grupos, de acuerdo a los hallazgos mamográficos y ecográficos. El BIRAT 1 y 2 son mamas normal o algún hallazgo benigno como alguna macrocalcificación y se hace control anual. El BIRAT 3 tiene un porcentaje muy bajo de malignidad, menos del 2%, y lo que se hace es un control semestral. Lo que dice es casi seguro que es bueno lo que veo, pero en vez de esperar un año para el control, hacelo en 6 meses, básicamente dice eso. El BIRAT 4 es una gran bolsa de gatos porque va entre el 3% y el 94% de posibilidad de malignidad, es una cosa enorme. Entonces, en la distinta evolución del BIRAT, que ahora vamos por el BIRAT 5, ahí está la quinta edición abajo, lo subdividió en A, B y C, depende el grado de sospecha, pero junto al BIRAT 4 con el BIRAT 5, que es casi seguro que es malo, porque es 95, más de 95% de posibilidad, es ese nódulo espiculado, ahora lo vamos a ver en el práctico, el nódulo espiculado con microcalcificaciones que salta a los ojos, a la vista, que es un tumor maligno. Tanto el 4 como el 5 es lo que la sugerencia es que requiere su estudio histológico, que ahora vamos a ver cómo se hace. El BIRAT 6 se utiliza cuando ya se sabe que es maligno, es decir, ya por ejemplo tenemos una punción que informa que es un cáncer de mama, pero en vez de operarla, le hacemos la quimioterapia primero, que se llama quimioterapia neoadjuvante. Entonces, en el control posterior, a ver cómo no tiene sentido ponerle 4 o 5, porque ya está confirmado que es un cáncer, entonces es un BIRAT 6, que ya estaba confirmado previamente. Es lo que vos estás viendo, es cómo está evolucionando. Y el BIRAT 6, que a veces está sobreutilizado lamentablemente, es el BIRAT que necesita algún estudio complementario que con la mamografía solo no alcanza. Por ejemplo, aparece una imagen nodular en la mamografía que no se puede determinar si es sólida o quística, entonces se pone BIRAT 0, se sugiere ecografía. No, el BIRAT 3 sugestivo de benignidad. Es decir, lo más probable es que sea bueno. Tenés menos de un 2% de que sea malo. Quizá lo que confunde es el menos del 2%, menos del 2% de malignidad, es decir, que supone que es benigno. Claro. Vos tenés, por ejemplo, mamografía, nódulos altamente sospechosos, punción, carcinoma de mama. Se decide no operarla, sino hacerle quimioterapia. Entonces, a los meses de la quimioterapia, querés ver si respondió o no respondió. Le haces una nueva mamografía a ver si se achicó el tumor. Entonces, cuando van a informar esa mamografía, te va a decir si se achicó, no se achicó, se agrandó, pero el BIRRA va a ser 6, porque ya sabías que era un cáncer de mama. O cuando son inoperables, cuando son metastásicos.
Yo sé que se incorporó gente desde la primera charla que dimos, entonces les vuelvo a repetir, esto de arriba es una app que ponen cáncer con una X y van a ver como este ADN y lo bajan en la app del teléfono. Entonces ahí tienen la estadificación de TNM, la octava edición de todos los cánceres del organismo, entre ellos mama. Entonces ponen las características del tumor, la metástasis y la inmunistoquímica y les saca el estadio. Eso es como para que se lleven a casa. Y les agrego este de abajo, pueden poner VRATS en el teléfono, en Play Store, ponen VRATS y les sale este dibujito, Mammography Assistance. Está lindo si quieren jugar un poco, después lo borran, pero si quieren jugar un poco porque les piden características del nódulo, si tienen micro, todo, y les va mostrando imágenes de todos los VRATS, y entonces pone la característica del tumor y les larga qué VRAT tienen. Para jugar un ratito y mirar imágenes está bueno. Eso para el teléfono. Bien, esto es lo que le decía yo, ¿por qué es tan importante los estudios de tamizaje? Cuando la mujer se encuentra el tumor, esto se los digo así resumidamente, mide más de 2 centímetros cuando se lo autodescubre. Cuando lo descubre el médico, mide entre 1 y 2 centímetros. Y cuando se hace la mamografía, lo descubre o sin nódulo, con microcalcificaciones, o cuando el nódulo tiene menos de 1 centímetro. Entonces ahí está clarito en el dibujo. ¿Por qué es importante los estudios de tamizaje? Una paciente que se autopalpa el nódulo y consulta, ¿tiene posibilidad de curarse? Sí, por supuesto, porque hay muchos otros factores, pero ya el diagnóstico no va a ser tan precoz. La mujer va todos los años al médico y el médico le descubre un nódulo de 1 centímetro, más posibilidad tiene de andar bien y de curarse, pero ya no va a ser un diagnóstico tan precoz. Ahora, se diagnostica en una mamografía de control un nódulo de 4 milímetros, 5 milímetros, y la posibilidad de curarse son muchísimo más altas, ¿sí? Porque entonces, la mamografía, ¿qué tipo de prevención es? A ver, de vuelta. Secundaria. 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 Muy bien. Es como el Papá Nicolau en cuello. Prevención primaria es cambio de hábitos, educación y mastectomía de prevención de riesgo en el caso de tipo Angelina Jolie. Esa es prevención primaria. La mamografía es prevención secundaria. ¿Existe algún otro estudio de tamizaje en mama que no sea mamografía? No. Tanto la ecografía como la resonancia son estudios complementarios para confirmar diagnóstico. El único que demostró disminuir mortalidad es la mamografía. ¿Cuánto disminuye la mortalidad? 30%. Es decir, tiene impacto en mortalidad. Eso es lo importante de un método de tamizaje. ¿Está accesible a toda la población? Lamentablemente no. Hoy el partido de General Pueyrredón tiene 2 mamógrafos públicos funcionando. ¿Me va a decir cómo vamos a hacer screening para 500.000 mujeres que hay en Mar del Plata? Con 2 mamógrafos, el Hospital Internacional en este momento lo tiene roto a la espera que algún día nos compre uno nuevo porque está insalvable. Así que bueno, es un poquito una utopía, pero tenemos que ir por la utopía, ¿qué va a hacer? Bien, entonces, gran discusión, como vemos ahí en el tema. Esto lo van a escuchar un montón de veces, porque son todos serios, todo lo que vamos a hablar son entidades importantes y serias, pero dicen cosas diametralmente opuestas. El Instituto Nacional del Cáncer, el Ministerio de Salud de la Nación y la Sociedad Americana de Cancerología habla de que el screening o tamizaje mamográfico debería hacerse entre los 50 y los 69 años cada 2 años. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es costo-efectividad. Si saben que el cáncer de mama entre los 50 y los 70 es más frecuente, entonces, costo efectivo, hay tanta plata para esto y lo tengo que utilizar en forma efectiva, entonces esa es la recomendación del Instituto Nacional del Cáncer del Ministerio, entre 50 y 70 cada 2 años. La recomendación de nuestra sociedad madre, que es la Sociedad Argentina de Mastología, pero avalado por muchas sociedades internacionales, es mamografía anual a partir de los 40 años, que abarcaría todas esas mujeres que tienen cáncer, pues, 5% de mujeres que tienen cáncer de mama antes de los 50, una mamografía de base a partir de los 35 y 10 años antes del caso familiar. Por ejemplo, si la mamá tuvo un cáncer de mama a los 42 años, en esa mujer yo tengo que empezar a los 32 años a hacer screening mamográfico. Pero una cosa que seguramente lo vieron en salud pública y ya lo charlaron un montón de veces, y lo mismo que hablamos la otra vez en la primera clase, una cosa es cuando el gobierno tiene que hacer una política de salud, de tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, y otra cosa es la pesquisa individual de cada uno de nosotros en el consultorio.
Es decir, son dos cosas distintas. En la pesquisa individual nuestra, en nuestro consultorio, en general, lo que se recomienda es seguir las guías de la Sociedad Argentina de Mastología, porque va a ser muy difícil explicarle a una mujer de 46 años que no le pediste la mamografía y cuando un año, 2 años después se palpa el bulto en la mama, tiene 2 centímetros de tumor y sabemos que la evolución del cáncer de mama se mide en años. Generalmente, cuando una mujer se palpa el nodo en la mama, está hace entre 4 y 7 años que está evolucionando ese tumor. Entonces, cuanto más precoz lo diagnostiquemos, mejor. ¿Esto es discutible? ¿Lo que le estoy discutiendo es discutible? Sí, es para charlarlo. Hay un montón de gente que va a defender una biblioteca o la otra. Sí. ¿Difícil en qué sentido? Acá pregunta de compañera si es difícil. eh, a ver. Sí, 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 sí. No, básicamente, no, no te confundas, no lo hagas muy difícil. A ver. Sí, no, exacto. No, lo que nos pregunta acá la compañera es si es con 30 años, tiene la madre con cáncer de mama a los 52, si es momentivo de empezar el estudio imagenológico. Bueno, lo que dicen las normas es que tendrías que empezar a los 35 con la primera mamografía, básicamente. Y a partir de los 40 anual, ¿sí? Y el hecho de tener un antecedente solo de cáncer de mama familiar después de la menopausia, el incremento de riesgo es bastante bajo. No es que te va a incrementar el riesgo en forma muy alta. Más que nada son los cánceres de mama en edades jóvenes, que al resto de la familia le aumenta el riesgo de que aparezca también en joven. Por eso se empieza 10 años antes, para hacer el diagnóstico más precoz posible. Sí, acá Gabriel quiere preguntar. Sí, exacto. Sí. Acá pregunta Gabriel, si ya tenemos el diagnóstico genético familiar de que tiene un cáncer de mama, si varía el tamizaje. Acá hay dos respuestas. Si la mujer, la madre, por ejemplo, tiene cáncer de mama con una mutación BRCA y la hija se hizo la mutación BRCA y le dio negativa, tiene el mismo riesgo que la población general. Y esa es la que más tranquila se queda, porque sabe que no heredó la mutación. Y eso se controla como cualquier mujer. Si la mujer, si la madre tuvo BRCA mutado, se lo hace la hija y le da el BRCA mutado también, es una paciente de alto riesgo para cáncer de mama. Y ahí se pueden hacer tres estrategias. Una ya vimos, la de Angelina Jolie, de hacer la mastectomía de reducción de riesgo, que reduce el riesgo en más de un 90%, pero no en el 100%, porque siempre algo de tejido mamario queda y tiene que seguir haciéndose control. La segunda estrategia, o la otra estrategia, es el uso de quimioprofilaxis, que lo que más se utiliza es tamoxifeno como quimioprevención para que no desarrolle el cáncer de mama, 50% de reducción de riesgo de desarrollarlo. Y la otra es la que dice Gabriel, es una paciente de alto riesgo que requiere un seguimiento estricto. Y en esas pacientes está indicado incluso hasta hacer resonancia magnética en forma anual para control mamario. Ni hablar del riesgo de cáncer de ovario, que es muchísimo más riesgo en el sentido del diagnóstico tardío, así que esas mujeres con la mutación BRCA tienen la indicación de sacarse los ovarios luego de la paridad. Entre los 35 y 40 años tienen que hacerse la oophorectomía profiláctica, sí o sí, porque no hay, bueno, sí o sí no, sí, se le va a sugerir, ¿no? Porque no hay screening para cáncer de ovario válido. En la mama, cualquiera de las tres estrategias, seguimiento estricto, quimioprevención o cirugía reductora de riesgo. ¿Te contesté? Pero bueno, la que tiene la mejor situación es la que tiene un BRCA negativo después de un familiar con BRCA positivo, porque esa tiene riesgo poblacional. La ecografía mamaria, excelente método complementario, muy desarrollado en los últimos años. Como vemos acá en el dibujo, perdón, en las fotos de la derecha, es muy bueno para determinar si un bulto que se palpó la mama, la mujer, digo, y en la mamografía no termina de definir si es sólido o quístico, la ecografía te puede determinar una imagen quística como la que tenemos arriba, bien anecoica, de bordes bien regulares, con refuerzo posterior, como cualquier imagen líquida en ecografía, o la que tenemos abajo,
sólido, bordes espiculados, irregulares, con atenuación posterior, que habla de algo sólido y con alta posibilidad de ser maligno. La ecografía es un excelente método complementario, el problema es el abuso del uso de la ecografía. Yo veo pacientes en la edad de ustedes, 20, 22 años, con sin antecedente examen de mama normal, que le piden una ecografía mamaria y no tiene ninguna indicación desde el punto de vista científico de pedirla, porque la ecografía mamaria no es un método de screening, ¿sí? Es un método complementario, entonces hay que usarla cuando realmente se justifica. En pacientes jóvenes, muchas veces la mamografía solo no alcanza por la densidad mamaria propia de la edad, entonces se complementa con una ecografía. Pero el pedido en forma absolutamente arbitraria de ecografías mamarias, lo único que hace es preocupar a las pacientes, porque siempre aparece un quistecito de 5 milímetros, entonces siempre se terminan preocupando por hallazgos que no tienen ninguna relevancia. Ahora, cuando hay que usarla, es un excelente método complementario. Y después, lo que vamos a hablar también en el práctico, cuando veamos la mostración de mamografía, es lo que les decía. Cuando hay un hallazgo mamográfico de un nódulo, siempre se complementa con una ecografía, porque si con la ecografía se ve el nódulo, permite el acceso mucho más sencillo por ecografía que por mamografía. Se usa estas pistolas, que se llaman pistolas de core biopsia o core biopsia, que lo que hace es un disparo con agujas de 12 o 14 gauge en el centro del tumor y toman una muestra histológica. Esa muestra histológica se procesa y nos hace el diagnóstico de la patología de la mama previo a llevarla a quirófano. Eso está muy bueno porque hoy por hoy casi ninguna mujer debería entrar a quirófano sin tener la certificación de su cáncer o de su patología benigna que igual decidamos extraerlo. Y a veces cuando sospechamos una patología benigna y lo confirmamos con un estudio de punción, la paciente la dejamos en control y no la llevamos a una cirugía, más ahora en tiempos de pandemia, ¿sí? Ejemplo, se palpa un nódulo, le hacemos los estudios complementarios y es un nódulo sólido de características de aspecto benigno, le hacemos una punción y viene fibroadenoma, ¿sí? Y ese fibroadenoma perfectamente se puede controlar. Si la mujer desea su exéresis o produce o es grande o crece, bueno, se lo extirpa, pero no es de la misma urgencia que una patología maligna. Cuando no existían las funciones, lo que teníamos que hacer es toda la paciente con nódulos y nódulos sospechosos, llevarlas a quirófano, operarlas, y si teníamos la suerte de tener un patólogo en el quirófano, el patólogo nos decía si era benigno o maligno y a partir de ahí hacíamos la exploración axilar. Y en el peor de los casos tenía 2 cirugías la paciente. La primera para sacar el nódulo, mandarlo a analizar y si venía malo había que volver a llevarla a quirófano para hacerle el estudio axilar. Por lo tanto, es un gran avance todo lo percutáneo que se ha extendido en todo, pero en mama tiene un desarrollo muy importante. Hay dos tipos, esto voy muy rápido, no sé cómo voy con los tiempos, pero me parece que vamos bastante bien. Bueno, eh, esto también está en toda la bibliografía que le subimos al campus, así que voy a ir muy rápido. Básicamente hay dos tipos de cáncer de mama, aquel que no pasó la membrana basal y aquel que superó la membrana basal del lobulillo del tubo. Tenemos el cáncer in situ cuando no atravesó la membrana basal y el carcinoma infiltrante cuando supera la membrana basal. Si el carcinoma es infiltrante, cuando hagamos su tratamiento, sí o sí tenemos que hacer la exploración de la axila, porque ya pasó la membrana basal, tuvo contacto con los linfáticos, entonces tenemos que ver si la enfermedad se extendió a la axila o no se extendió. Si es in situ, solo con la extirpación del tumor en la mama alcanza, porque sabemos que no hay enfermedad extendida. Es lo mismo que cuando veamos en la próxima semana la patología del cuello uterino, en el cual si no es infiltrante no necesita el estudio ganglionar. Eso con respecto a in situ infiltrante. Ahora, esos mismos se pueden originar en dos sectores. Se pueden originar en el túbulo, que es el canito que saca la leche, y ahí el carcinoma es ductal, porque forma parte del ducto, o se puede formar en los lobulillos, donde se produce la leche, ¿sí? Y ahí el carcinoma es lobulillar. Existen formas mixtas que se llaman ducto lobulillar. Entonces son los dos orígenes de los carcinomas.
¿Cuál es más frecuente? Por lejos el carcinoma ductal, en el 85% de los casos es ductal la enfermedad. Y menos frecuentemente el lobulillar. Y después existen toda esta lista de variantes a estos mismos que les dije, que son mucho menos frecuentes y algunos son de pronóstico mejor, otros son de pronóstico peor. Pero con que sepan eso, estamos más que sobrados, puede ser in situ infiltrante y a su vez cada uno de ellos puede ser originado en el ducto o originado en el lobulillo. Con eso estamos bárbaros. ¿Qué pasaba hasta el año 2000? Porque ahora después les voy a decir por qué ese año es tan importante. Antes pasaba que venían dos mujeres al consultorio. Llegaban al consultorio de patología mamaria, dos mujeres. Las dos con un tumor de 2 centímetros y axila con un ganglio comprometido. Las dos le hacíamos el mismo tratamiento. Le hacíamos la cirugía de mama, la cirugía de la axila, después hacían quimioterapia, radioterapia, todo lo que tenían que hacer. Una a los 15 años todavía nos está llevando los bizcochitos agradecida al consultorio de patología mamaria y seguimiento, y la otra a los 6 meses estaba muerta con metástasis diseminada en el hígado, en el pulmón, en los huesos. Y decíamos, ¿cómo puede ser? Si las dos tenían el mismo ductal infiltrante, grado 2, con todo exactamente igual, las dos tenían el mismo ganglio comprometido, una está viva, otra está muerta. Esa era la gran incógnita en patología mamaria. Entonces, ¿dónde siempre está la respuesta a todo eso? En la genética, ¿sí? En el perfil genético del tumor. En el año 2000, un genio que se llamó Peirou en Francia, que determinó, hizo el perfil, mucho con el desarrollo del genoma, y hizo el perfil genómico del tumor. Y ahí dijo, está bien, puede ser un ductal, puede ser un lobulillar, puede ser todo lo que ustedes dicen, pero genómicamente hay 4 tipos de cáncer de mama. ¿Sí? Esto no importa que se lo sepan de memoria, quiero que entiendan el concepto de por qué, bueno, yo soy enamorado de la patología mamaria, pero ¿por qué es tan linda la patología mamaria? Porque estudió que genéticamente tenemos 4 tipos de tumores, los luminales A, los luminales B, los HER2 positivos y los triple negativos. ¿Sí? Tampoco pretendo que sepan cada uno de estos de memoria, pero sepan que existen. El luminal A es el tumor típico que le agarra a la gente más grande, que tiene los receptores de estrógenos y progesterona, los receptores hormonales positivos. Es decir, tener los receptores hormonales positivos es bueno porque habla de que el tumor es más diferenciado, de que no es tan anaplásico, que va a responder a la hormonoterapia, entonces tiene receptores hormonales positivos. El HER2 es una proteína de membrana, de transmembrana, que lo que es como un cebador de la célula. Cuando el HER2 está activo, la célula está dándole la maquinita y reproduciéndose rápido. Entonces, el tener HER2 positivo no es bueno porque tiene la célula muy acelerada, pero no es tan malo como dice el del programa de televisión. Ahora le voy a decir por qué. Entonces, el luminala tiene los receptores hormonales positivos y tiene el HER2 negativo. ¿Sí? Entonces, esta es una paciente de mejor pronóstico. El luminal B es vieron que siempre son zonas grises, es un Ni. Los receptores hormonales pueden tener uno positivo, uno negativo, el HER puede estar positivo o negativo combinado con los receptores hormonales, pero ya no es tan diferenciado ni tan bueno como el luminal A. Igual el luminal A te puede matar, ¿no? Digamos, igual es un cáncer, pero digamos, dentro del pronóstico dentro del mismo cáncer. El HER2 es el tumor que sobreexpresa esa proteína de membrana que es el HER2, ¿sí? Entonces está sobreexpresa, el tumor está acelerado, está cebado, está con un crecimiento agresivo. Pero ¿qué tiene de bueno? Que salió un tratamiento blanco molecular específico para los que son HER2 positivos, que se llama trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal que se le pega al HER2 y lo frena y lo inactiva, que eso es lo bueno. Por eso es malo, pero no tan malo, porque tiene un tratamiento. Y después tenemos el más malo de todos, que es el triple negativo, que no tiene ni receptor de estrógeno, ni receptor de progesterona, ni HER. ¿Por qué? Porque es recontra anaplásico. Son células totalmente indiferenciadas. Entonces, ese es el más agresivo de todos. Y el de peor pronóstico. Ahora les pregunto, ¿cuál les parece que va a responder mejor a la quimioterapia? Acá dicen el luminal. ¿Otra opinión? Acuérdense que la quimioterapia está... ¿Sí?
Profe, el... Pregunta a Gabriel qué hace la quimioterapia. ¿Se escucha? Claro. Acá dicen que la quimio mata las células en actividad, en crecimiento. Puede ser el HER2 entonces por lo de la proteína, ¿o Claro, no? exacto. Entonces el HER2 y el triple negativo es los que lo mejor responden a la quimioterapia, porque son células que están más anaplásicas y que más se reproducen. Entonces, los tumores se achican, los tumores mejoran con la quimioterapia, pero lamentablemente muchos pacientes así ya están metastatizados y no logran curarse la enfermedad. El triple negativo, ¿sí? Son los dos que mejor responden. Por eso, cuando los pacientes tienen que hacer quimioterapia, se le cae el pelo y empiezan a vomitar y con gastritis, porque atacan las células de rápida reproducción más que otras. Entonces, el tubo digestivo, las células capilares. Bien, y como dijimos, los que mejor responden a la hormonoterapia, como puede ser el tamoxifeno, primero luminal, segundo luminal B, y los otros dos no responden a la quimioterapia. Por eso, cuando nosotros biopsiamos con una punción un tumor de mama, queremos que el patólogo nos diga si es ductal, si es infiltrante, si es in situ, si es ductal, si es lobulillar, el grado histológico, que es el grado de anaplasia de la célula, pero también queremos que nos diga la inmunohistoquímica, si tiene receptor de estrógeno positivo o negativo, progesterona, HER2, y una cosa que no les voy a complicar mucho, que es el Ki67, que el Ki67 es otro factor de proliferación que se pide, pero no los voy a complicar con eso. Acá, nada, esto es lo mismo que le decía, cómo dividimos los tumores de acuerdo a este 4 grupos. Pero entienden lo lindo del cáncer de mama. Dos mujeres con el mismo cáncer tienen dos pronósticos totalmente distintos de acuerdo al genoma del tumor. ¿Sí? Muy bien, muy buena pregunta. Acá preguntan si es aleatorio o hay alguna predisposición genética. La mayoría de las mujeres con BRCA mutadas hacen triples negativos. ¿Sí? O HER positivo, es decir, que los que tienen la mutación del BRCA tienden a ser tumores más malos, ¿sí? Más peores. La mujer que es esporádica, ocasional, que le agarra a los 75 años, que se lo descubre, la golpea el nieto y piensa que por el golpe del nieto se le hizo un bultito y en realidad es un tumor que tiene hace rato, pero nunca se tocaba la mama, esa seguramente es luminal A. Casi seguro que va a ser luminal. Ahora, de eso hay todas las variantes posibles, pero tengo muy buena la pregunta porque es así. Esto, ahí les muestro la familia HER, en donde está el HER2, y cómo han salido medicamentos que el trastuzumab, el Herceptin es el nombre comercial, va a bloquear ese HER2. Ahora no los quiero complicar, pero han salido otras drogas que van bloqueando adentro de la célula todos las etapas de reproducción celular, ¿sí? Para evitar la proliferación de la célula tumoral. Entonces ya el trastuzumab fue el primer blanco específico que atacó, pero ahora hay muchos más drogas desarrolladas para bloquear en distintos niveles el crecimiento tumoral. Las dos cosas. Cuando una paciente es HER positivo, requiere quimioterapia más el trastuzumab. La quimioterapia dura aproximadamente 4 meses, el trastuzumab se sigue siempre por un año. Hace un año de tratamiento, cada 21 días una aplicación por un año. Solo las que son HER positivas. ¿No? Bien. Entonces, hasta la séptima edición del TNM era el TNM clásico anatómico. El tumor, N ganglios, M metástasis, no me voy a poner a explicarlo porque no lo voy a marear, pero la combinación del TNM daba los 4 estadios clásicos del cáncer de mama. Estadio 1, 2, 3, 4. A partir de la octava edición del año pasado, el anteaño, ahí complicó todo. Pero complicó porque está bueno que lo complique, porque incorporó todos estos factores de los receptores hormonales y el HER dentro de la clasificación. ¿Sí? Entonces, al mismo T12, es decir, un tumor de 2 centímetros con un ganglio positivo, ya la clasificación TNM no va a ser la misma si es un luminal A o si es un triple negativo. Es decir, se combina todo y es lo que les dije yo de la aplicación para el celular, porque hay que tener los resultados de la paciente y en base a eso ponerlo y dar el estadio que tiene. Pero básicamente, así hablando globalmente,
una paciente con un tumor triple negativo, salvo excepciones, va a ser siempre quimioterapia. La HER positivo generalmente va a ser quimio y quimio y trastuzumab siempre, y los luminales A son los que se van a beneficiar más con la hormonoterapia, por ejemplo el tamoxifeno, en vez de la quimioterapia, ¿sí? En un luminal A nunca le hacen quimioterapia, y si un luminal A se diagnostica con 3, 4 ganglios positivos en la axila o un tumor muy voluminoso, va a ser la quimioterapia, pero después va a ser también la hormonoterapia. La hormonoterapia se extiende durante 5 a 10 años, ¿sí? De acuerdo al caso, 5 mínimo, a veces se extiende 10 años. Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar, ya hicimos el diagnóstico, ya sabemos qué tumor tiene y vamos a pasar al tratamiento. Ahí están las 3 gracias de Rubens, fuera de programa, que ven cómo son las hijas, dicen que son las hijas de Rubens, y fíjense como la de la izquierda, ahí con una ampliación, tiene una tumoración en el cuadrante superexterno de mama izquierda con retracción de piel, y probablemente estos sean adenopatías, ¿sí? Que ya tienen compromiso ganglionar. Y en este de Rafael, de 1520, como la mujer se está como señalando o sosteniendo, miren el cambio de coloración, lo que parece ser piel de naranja, con la retracción del pezón hacia afuera y la tumoración, ¿sí? También el Renacimiento italiano, que tiene mucho de estas imágenes. Bueno, vamos al tratamiento. Ya hicimos la semiología, hicimos el diagnóstico. Confirmamos por punción la cirugía de la mama y de la axila, la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia y el tratamiento blanco específico molecular, como hablamos. Ya un poco de todo esto ya les fui hablando. Lo que puede variar es qué empezar primero, pero básicamente se le ofrece la gran mayoría de los tratamientos a todas las mujeres. Cuando hacemos cirugía de... bueno, y después es muy importante el equipo multidisciplinario. Es muy importante el apoyo psicológico en la mujer, mejor si es un psico-oncólogo. Después vamos a hablar las etapas de la enfermedad que pasa a la mujer. Decirle a una paciente que tiene mama, por más un cáncer de cualquier parte del cuerpo, que no hay nada más para hacer, ya está todo hecho. Nunca, siempre hay algo más para hacer. Quizás no le podamos salvar la vida, porque quizás no va a morir por su enfermedad, pero podemos acompañarla, podemos calmar el dolor, podemos acompañar a la familia. Y es muy importante todo el desarrollo de los cuidados paliativos. Entonces siempre hay algo por hacer por esa persona hasta el último día de su vida, que la enfermedad nunca sabemos si va a ser eso o va a ser otra cosa que la va a llevar. Yo tengo hace 15 días una paciente con cáncer de cuello, estadio 3B, muy mal pronóstico, estaba toda entusiasmada porque estaba terminando los ciclos de quimio radio y se murió de COVID. Se murió de COVID, entonces nadie sabe qué nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, nunca la paciente tiene que perder la esperanza y tener el apoyo del equipo, de nosotros como su médico. Entonces, cuidados paliativos, terapia ocupacional, porque muchas veces hacemos cirugías que pueden traer algún tipo de morbilidad a nivel de, cada vez menos, pero a nivel del brazo, entonces la terapia ocupacional y todo el equipo de tratantes, medicina del dolor, todo complementario. Ahí le subimos a los campus varios videos de distintos tipos de cirugías. Incluso el primero explica los tipos de cirugía y para que vean son videos cortitos, interesantes y muy prácticos. Básicamente sobre la mama hay 2 tipos de cirugía. La cirugía conservadora y la mastectomía. Actualmente el 70% de las cirugías son conservadoras, la gran mayoría se logra conservar la mama, pero está todo asociado al diagnóstico precoz. La estadística del 70% a nivel mundial, en el hospital internacional tenemos 50 y 50. ¿Por qué? Porque las pacientes consultan tarde, entonces a veces no tenemos oportunidad de poder hacer una cirugía conservadora. La cirugía conservadora, que no tiene muchos años, se desarrolló en la década del 80, hasta la década del 70, mujer con cáncer se le extirpaba la mama, ¿sí? No había plan B. A partir de que se comprobó que sacando el tumor con márgenes libres, la posibilidad puede conservar las mamas, no aumentándole el riesgo de recaída, entonces a partir de ahí se desarrolló la cirugía conservadora.
Pero el concepto debe ser que la cirugía en realidad es un tratamiento loco regional de la mama. La cirugía conservadora de mama siempre va acompañada de radioterapia, porque si no, sí, las tasas de sobrevida son inaceptables. Entonces, si se va a sacar solo el tumor, después hacemos radioterapia. ¿Sí? Entonces, las pacientes que van a ir a una mastectomía, selectir la mama, es decir, que ya está invadiendo, es un T4. Cuando tiene enfermedad multicéntrica quiere decir que hay varios tumores en la misma mama, en distintos cuadrantes. Profe, perdón, se cortó el Identificación de principio de mama. la oración. En el Se principio, cortó a el ver de qué principio oración. Bueno, a ver, de la que acabas de te, empezar. te repito, claro, bueno, te repito. Gracias por avisarme. La cirugía en la mama puede ser conservadora o mastectomía. Cuando se hace una cirugía conservadora, solo se saca, se estira una porción de la mama, siempre se acompaña de radioterapia, porque si no, el índice de recidiva es inaceptablemente alto. Entonces, haciendo la cirugía conservadora con la extirpación del tumor y la radioterapia, las tasas de recidiva son muy bajas, menor al 12%, 15% a 10 años. Y de diagnóstico precoz y se pueden tratar. Así que es totalmente aceptable conservar la mama de un cáncer siempre que lo diagnostiques a tiempo. Si viene una paciente con un tumor ulcerado de la mama, con un tumor que le ocupa casi todos los cuadrantes o que tiene una infección, nos queda otra que hacer una mastectomía. Cuando vamos a plantear una mastectomía, la mastectomía puede ser solo la mastectomía, como el cuadrito que vimos al principio, que le queda una rayita, una cicatriz, o una reconstrucción. La reconstrucción es inmediata o puede ser ¿sí? Que la Profe, se paciente está cortando. termine mayor la reconstrucción. ¿Eh? ¿Se cortó? No sé si a mí sola, pero se está cortando. Oh, no, no puedo hacer nada, ¿no? ¿Gabriel? Está cortando. En la parte de la reconstrucción te quedaste. Ahí quedó. Bueno, la reconstrucción puede ser inmediata o diferida. Cuando es inmediata, se hace la misma colocación de las prótesis o la forma de que se reconstruya en el mismo momento de la cirugía. Cuando es diferida, se deja que termine todos los tratamientos y 1, 2, 3 años después, o puede ser años después, ahí se hace la reconstrucción. Pero quédese con el concepto que puede ser cirugía conservadora, mastectomía. Y después, en todo, sí, hay una pregunta. Sí, sí, sí. La pregunta es si la mujer pide la mastectomía. Si la mujer pide la mastectomía, se hace la mastectomía. Es decir, hay pacientes con cancerofobia, digamos, básicamente, que no quieren conservar la mama. En general le explicamos que el riesgo, también, por ejemplo, si viene una paciente con alta carga familiar o con una mutación genética, hasta nosotros le proponemos la mastectomía. Pero si una paciente que perfectamente podría hacer una cirugía conservadora pide la mastectomía y no hay forma de convencerla que en realidad no es necesaria, se hace la mastectomía, sí, por supuesto. El consentimiento informado atraviesa todo, ¿sí? Una paciente que no puede recibir radioterapia, por ejemplo, que tenga una enfermedad del colágeno o que ya haya recibido radioterapia por una enfermedad, por un Hodgkin, por ejemplo, tiene que ir a una mastectomía, porque no se puede hacer cirugía conservadora, porque no la podemos irradiar después. Toda mujer que tenga un cáncer infiltrante de la siempre se estudia la axila, independientemente de que sea cirugía conservadora, independientemente de que sea mastectomía. Siempre se le estudia porque la primera estación ganglionar es la axila en los tumores infiltrantes de mama. También puede ser la mamaria interna, que es de mucho más acceso. Cuando la mujer clínicamente, biológicamente, la axila es negativa, se hace el ganglio centinela, se hace una inyección colorante, azul patente, o se puede utilizar también un isótopo, tecnesio 99, o se puede hacer combinado las dos, pero lo más frecuente es que se use el colorante, se aplica el colorante, se masajea la mama durante 10 minutos con la paciente dormida, le sacamos el tumor de la mama y después buscamos el ganglio centinela, que es este que vemos acá, se identifica perfectamente con el colorante, se manda a analizar, y si el ganglio centinela es negativo, no se complementa más con
vaciamiento. Y lo más nuevo es que si el ganglio centinela es solo 1 o 2 centinelas positivos, tampoco se le hace el vaciamiento. Entonces, eso mejoró muchísimo las complicaciones de sangres enormes que se hacían hace años, que la paciente hacía un linfedema en el miembro superior, tenía dificultad en la movilización del brazo, eso prácticamente ya no existe más. Entonces, axila clínicamente negativo, igual estamos hoy por hoy, va a cambiar esto en el futuro, pero hoy por hoy estamos obligados a ver cómo está la axila y lo hacemos a través del ganglio centinela. Axila, que es clínica o imagenológicamente positiva, así que hay ganglios sospechosos de atipía, hoy por hoy, positivo, esa paciente se hace un vaciamiento axilar, es decir, se sacan el nivel 1 y el nivel 2 de la axila, que son 3 niveles. El nivel 3 es muy alto, está por arriba del pectoral menor, ese no se accede, pero el nivel 1 y nivel 2 se hacen el vaciamiento. Esto es historia. Arriba a la izquierda, en 1893, imagínense lo que es 1893, la medicina, había un doctor en Estados Unidos que se llama Halsted, que hizo la mastectomía radical de Halsted, en el cual sacaba mama, pectoral mayor, pectoral menor, todos los grupos ganales, pero fue el primer hecho documentado de mujeres sobrevivieron a su cáncer de mama, que hasta esa época se morían todas. Entonces, esto fue un gran avance en la ciencia. Ahora parece una carnicería, pero eso fue un gran avance. El problema es que vos tenías un tumor de medio centímetro, bueno, 1 centímetro, un tumor de 8, te hacían la misma cirugía. ¿Sí? Entonces, hacían un poquito más acá en el tiempo, 1940, 1950, hubo un médico que llamó Prudente, que de Prudente no tuvo nada, que lo que hacía, no solo hacía lo mismo que Halsted, sino desarticulaba el brazo. ¿Sí? Entonces hacía la desarticulación del brazo. Bueno, eso es historia, ¿no? Pero el destreo pues, es interesante para que vean lo mutilante que eran las cirugías de cáncer de mama en el siglo pasado. Claro, sí, claro, que da un linfedema en miembro terrible. Porque otro gran avance en mama, no me quiero extender mucho, otro gran avance en mama, está la teoría hastediana o la teoría de Fischer, que fue una eminencia en la década del 80. La teoría hastediana dice que el cáncer va avanzando paso a paso. Entonces, primero está dentro del túbulo, después rompe el conducto, pasa a la membrana basal, va a la axila va al hígado. Entonces, cuanto antes lo agarre y más agresivamente lo agarre, es una evolución. Fischer habló de que una vez que el cáncer atraviesa la membrana basal, ya es una enfermedad sistémica. Va a haber células circulantes sistémicas. Entonces priorizó el tratamiento sistémico y a partir del gran desarrollo de la quimioterapia y la hormonoterapia para cáncer de mama. Y claramente, obviamente hubo 100 años de diferencia entre uno y otro, cada uno fue muy importante en su época, pero la teoría de Fischer de enfermedad sistémica es la que prevalece, ¿sí? Entonces, el tratamiento local tiene que ser el adecuado y el tratamiento sistémico también tiene que ser el adecuado, tomado como una enfermedad sistémica. Fíjense lo que evolucionó, como esta paciente de arriba, si bien es esquemática, se le hizo una mastectomía, después se le hizo en la foto del medio una reconstrucción que puede ser con prótesis o puede ser con colgajos propios del paciente, sacado del abdomen o sacado de la espalda, o combinación de las dos cosas, y como tercero se le hace un tatuaje de pezón, ¿sí? Y si no, hay pacientes, miren qué bonito, como después de la reconstrucción para disimular las cicatrices se hacen esos tatuajes muy bonitos. Esto también, fíjense, esto es poquísimos pacientes que quedaban en el hospital con mastectomía de Halsted, porque ya a partir de la década del 90 dejaron de hacer. Fíjense la diferencia con lo que es una cirugía conservadora. Incluso en la foto de abajo, la incisión axilar es extremadamente grande, generalmente son mucho más pequeñas, pero fíjense como una cirugía conservadora la paciente le permite conservar su mama, su pezón, su areola, con toda la importancia en la imagen corporal de la mama. Entonces, uno hace la cirugía que corresponde, pero una cosa que siempre le decimos a los residentes es que la mama es muy importante a cualquier edad, no porque tenga 70 años, decir, no, vamos a hacer una mastectomía porque tiene 70 años, no, porque la imagen corporal es muy importante, la sexualidad atraviesa todas las edades, independientemente de la sexualidad, no tiene relación solo con las relaciones sexuales, valga la redundancia.
Entonces es muy importante que la paciente del hospital, estas son pacientes del hospital, nosotros trabajamos con el servicio de plástica, la unidad de mastología, entonces hacemos mamaria con ellos, y fíjense, son todos pacientes del hospital que fíjense, por ejemplo, la de abajo. Esta es una reconstrucción diferida, esta paciente estaba operada con una mastectomía, el tatuaje del pezón. Y fíjense cómo siempre cuando reconstruyen una mama, acomodan la otra, ¿sí? Para que queden simétricas en tamaño. El volumen, entonces se reproducen la chica, se achica la otra mama. Si la mujer, cuando se hace la reconstrucción, tiene muchos factores de riesgo para desarrollar un cáncer de mama bilateral, entonces se hace la mastectomía de prevención de riesgo del lado contralateral al que tuvo el cáncer. Fíjese este otro caso con prótesis, miren cómo recuperó volumen, porque obviamente tiene prótesis de los dos lados, cómo recuperó volumen esta paciente. Por supuesto en la intimidad se va a ver la cicatriz, pero esta paciente para ir a la playa, para ir a la fiesta, para usar vestidos, perfecto queda. Interesante, son 3 hermanas en Estados Unidos, que las 3 tuvieron cáncer de mama, existía en esa época, década del 60, esto no existía todavía la parte del estudio genético, pero claramente hoy por hoy se lo hubieran hecho. Fíjense la hermana mayor, como tiene una cirugía de Halsted, en el cual ya se empieza a ver el linfedema, y la paciente del medio tiene la mastectomía de Madden, que es la que hacemos actualmente, que se saca la mama con la ponerosis del pectoral mayor y el vaciamiento axilar, que se conserva los pectorales, fíjense la diferencia que hay entre una y otra, y la posibilidad de un linfedema es mucho menor, y la otra hermana que tuvo una cirugía conservadora, ¿sí? Toda la evolución de la cirugía mamaria en una foto, en una familia. Esto es muy rápido paso, cuando la paciente, dijimos, hace un tratamiento conservador, siempre se complementa con radioterapia. La radioterapia mejoró muchísimo, fíjense cómo se hace una tomografía y se planifica la radioterapia que va a recibir y se la hace solo del volumen mamario. Antes, cuando existía la bomba de cobalto, en la década del 80 y 90, la bomba de cobalto lo que hacía era atravesar todo, entonces pulmón, corazón, afectaba todo, y esas pacientes especialmente tenían un cáncer de mama de hacer una cardiopatía. Ahora prácticamente no toca otro órgano que no sea el que queremos irradiar. Ese es el gran avance de la radioterapia 3D. Y también para saber un poco lo que pasa en Mar del Plata hay un solo centro de radioterapia que incluye todo lo público y lo privado, es decir, que todas las pacientes tienen acceso a la mejor radioterapia disponible. Y no digamos que nosotros las pacientes del hospital también van al centro de radioterapia, así que la radioterapia en Mar del Plata es muy buena. Normalmente en estos minutos tiene que ir todos los días de lunes a viernes, se hacen sin gracia y después se hace un bus, que un bus es como una sobrecarga de rayos en la zona de la cicatriz donde tenía el tumor original. Es como un agregado para mayor seguridad. Es decir, que todo eso le lleva 5 semanas de lunes a viernes a la paciente para hacer la radioterapia. Siempre se hace en cirugía conservadora y a veces se hace en mastectomía. Por ejemplo, si hacemos una mastectomía y tuvo compromiso del pectoral, tuvo compromiso de la piel, o tiene más de 3 ganglios afectados en la axila, también tiene indicación de hacer radioterapia, aunque le hayamos sacado la mama. No, la radioterapia tiene muy pocos efectos adversos. Los efectos adversos son locales. Calor, hace como una quemadura, por eso te dan cremas hidratantes para ponerte mientras lo haces. Y en general son, comparado a los efectos de la quimioterapia, son mucho menores. Son locales y muy tolerables, digamos. Con las radioterapias nuevas no se ven esas grandes quemaduras que se veían antes, o esas neumonitis, o esas carditis que hacían. Eso ya prácticamente no se ve nada de eso. Bueno, sobre la quimioterapia no me voy a extender mucho. Los ciclos de quimioterapia, obviamente trabajamos en equipo con los oncólogos. La quimioterapia tiene sus indicaciones, especialmente en los tumores HER triple negativos o los de alto riesgo. Cuando los tumores son mayores de 2 centímetros o hay axila comprometida, casi ninguna zafa de la quimioterapia, cuando son tumores voluminosos. Por eso otra de las importancias de hacer diagnóstico precoz. Porque si vas a hacer un diagnóstico precoz cuando el tumor tiene 1 centímetro y si te ayuda un poco la biología molecular del tumor, es muy probable que no necesiten
quimioterapia a la paciente. Entonces, otro de los beneficios de hacer tamizaje. Las quimioterapias en general se extienden entre 4 meses, es una combinación de drogas. No pretendo ni que sepan las drogas, pero se las nombro. Se usan antraciclinas, ¿sí? En los primeros ciclos, que es la que más miedo le tiene a la paciente, dice el sachet rojo, porque el sachet es rojo, y es la que más efecto adverso, la caída de pelo y más efecto adverso da. Y después se usan taxanos, que los taxanos se hacen en forma semanal durante 12 semanas. Entonces, más o menos, la duración total de la quimioterapia son 4 meses. En general, la distribución de los tratamientos es cirugía, después hacer la quimioterapia, después hacer la radioterapia y después continúa con la hormonoterapia a las pacientes que así lo requieren. Pero esa es la cronología. En una época se discutía quimio primero, rayos primero, bueno, eso ya de discusión quedó en la historia. Cuando la paciente tiene indicación de quimioterapia, le inicia posterior a la cirugía entre el mes y mes y medio de la cirugía. Esto es lo que preguntaba la compañera del cáncer de mama y embarazo. Ahí se pueden dar dos situaciones. La paciente que está embarazada y se le descubre un cáncer de mama, entonces esa paciente se habla, se charla todas las posibilidades terapéuticas. Como les dije, no es indicación de aborto terapéutico, hoy por hoy puede elegir la paciente, porque el aborto lo puede interrumpir por decisión, pero no es una decisión de interrumpirlos. Lo que se hace es lo mismo, se hace el diagnóstico, se hace la punción, se hace la cirugía, y si es necesario se hace la quimioterapia durante el embarazo. Está probado que si bien puede producir anemia fetal y tiene algunos efectos adversos, no es gratuito hacerlo, se puede hacer perfectamente y nace un bebé sano. Lo único que está contraindicado mientras está embarazada es la radioterapia, eso definitivamente no, y no puede usar el trastuzumab. Todas esas dos cosas quedan para el puerperio. ¿Sí? Esa paciente se le va a bloquear la lactancia y va a completar el tratamiento de la. Pero cirugía y quimio perfectamente puede hacer embarazada. Y después está la otra situación. Paciente como la de arriba, una brasilera que puso, acá tenía el cáncer de mama y ahora está Teo, ¿sí? La que está embarazada, es paciente que tuvo un cáncer de mama y quiere quedar embarazada. Esa situación es cada vez más frecuente. ¿Por qué? Porque hay mucho cáncer de mama en gente joven. Entonces muchas veces no tienen la paridad cumplida, entonces tienen su cáncer de mama y después quieren quedar embarazadas y pueden quedar embarazadas. Siempre se le dice que se espere entre 2 a 3 años, ¿sí? Si le da la edad, de 35, 34, que complete su tratamiento y a los 2 o 3 años se lo habilita para que pueda quedar embarazada. Eh, Salvo casos casos especiales, por ejemplo, si cuando llega el diagnóstico ya es un estadio 4 metastatizado, que su pronóstico de vida no es bueno, hay que hablar con la paciente y que sepa esos riesgos. Cuando requiere hacer sí o sí, por una paciente de muy alto riesgo necesita hacer sí o sí los 5 a 10 años de hormonoterapia, también charlarlo, que suspender a los 2 o 3 años la hormonoterapia para quedar embarazada puede tener sus riesgos, pero como siempre, consentimiento informado, y si el deseo de ser madre es mayor, vamos por eso. Sí, muy bien. Preguntan si hormonalmente es más agresivo el cáncer cuando se produce en el embarazo. Siempre se pensó que sí. Los estudios dicen que no. El único problema, el cáncer de mama del embarazo tiene el mismo pronóstico, el estadio por estadio, que el cáncer de mama fuera del embarazo. El problema es que se diagnostica más tarde, porque no la revisan, porque las mamas están, el dolor piensan que es por la mama, el bultito piensan que es por el embarazo, y ocurren tarde o el médico lo pasa por alto. Ese es el mayor problema. Ahora, estadio por estadio tienen el mismo pronóstico. Es decir, si le toca un triple negativo, lamentablemente va a tener más pronóstico que tiene un triple negativo fuera del embarazo. Bien, sí, otra pregunta. Sí, perfecta pregunta. ¿Se puede hacer ganglio centinela en la embarazada? La única salvedad, al revés de lo que pensarían ustedes y pensamos nosotros en su momento, no se puede hacer con azul patente, hay que hacerlo con tecnesio. El tecnesio no le hace nada al bebé, el azul patente es un Ni, entonces se hace con tecnesio. Pero así se puede hacer ganglio centinela. ¿Alguna pregunta de los que están online? Porque el chat no tengo ni idea, no veo el chat, hagan las preguntas abiertas. No, no importa. Profe, No, tengo abran una el pregunta micrófono. yo. Abran el micrófono, sí. Cuando vos haces Dale. mastectomía,
Sí, bilateral, sí. ¿es porque sí o sí tiene una extensión a la otra mama o lo haces de manera preventiva? O sea, ¿por qué motivos podrías hacer una mastectomía bilateral? Por dos motivos, los dos que dijiste, que tenga un cáncer bilateral de mama y que las dos tengan indicación de mastectomía, o como una enfermedad preventiva de riesgo de hacer un cáncer de mama, que puede ser que haya tenido un cáncer en la derecha, entonces se saca también la izquierda por el mayor riesgo, por ejemplo, genético, o que no haya tenido cáncer, que es el de Angelina Jolie, que no haya tenido cáncer, pero sí tiene una mutación, entonces le querés reducir el riesgo como prevención primaria. Pero existe el cáncer de mama bilateral. De hecho, una mujer que tiene cáncer de mama de una de las mamas tiene entre un 15 y un 20% de riesgo de hacerla de la otra. Por eso, por más que vos le hagas la mastectomía de un lado, le vas a seguir haciendo controles mamográficos del otro, siempre. Muy bien, quiero un poquito ir terminando y quiero hacer hincapié esto porque creo que es importante. Cuando uno hace un diagnóstico de cáncer de mama, de cáncer en general, no importa de mama, es un shock para el paciente, es un golpe muy, muy fuerte, que le cambia la vida. Es un antes y un después de que cuando se sentó y ustedes le dijeron, mire señora, la biopsia vino que tiene un cáncer de mama, la forma que se lo digan en la relación con el paciente, ahí cambia mucho. Y las etapas que pasa la mujer, en este caso de mama, la mujer, son muy similares a la de un duelo, ¿sí? Primero hay una etapa de negación, ¿sí? Que está negada la enfermedad, incluso si esa etapa de negación se prolonga, puede ser que la paciente no vuelva a la consulta, por eso siempre es importante cuando uno estudia, hacer el diagnóstico, que esté acompañada, que venga una amiga, un familiar, el marido. Es bastante dificultoso que vengan los maridos, aunque parezca mentira, realmente los hombres tenemos un papel bastante triste en el acompañamiento de las enfermedades. Ni les cuento la cantidad de mujeres que quedan que se separan en el transcurso de la enfermedad, porque los hombres no se lo bancan y se borran. Es terrible, pero es lamentable y da vergüenza ajena. Bueno, eh, pero sí, es así, pero entran en crisis, ¿sí? Y hay una cuestión de negación. El promedio entre que una mujer se toca un bulto en la mama y consulta va entre 6 y 12 meses, cosa que es una locura y entra también ese proceso de negación. Con todo lo que se ve en los medios, todo del tumor del cáncer de mama, una mujer que se toca un bulto, uno pensaría que sale volando a buscar al médico. Y no, tiene ese pensamiento mágico que le va a desaparecer Se cortó, que fue la profe. madre del niño, se enoja con ella porque no fue al médico, se enoja con el médico porque no le pidió la mamografía, se enoja con la familia porque se quedó sin obra social, pasa por ese periodo y después generalmente tiene un proceso, un momento de bajón y depresión, por eso es muy importante el acompañamiento. Pero después es impresionante y eso creo que lo hacen muchísimas mujeres, mucho mejor las mujeres que nosotros, claramente. Hay un resurgimiento cuando se ve que es acompañada, que empieza el tratamiento, todo. Primero se resigna un poco, pero sin duda después sale de este trance, sale más sabia, ¿no? Las personas que atraviesan esto y lo logran superar, bueno, por un sesgo de especialidad yo lo veo con las mujeres. Espero que los hombres también hagan lo mismo, pero realmente la mujer empieza a darle más importancia a lo que tiene valor, empieza a valorar más el tema familiar, las relaciones sociales positivas. Así que siempre, y como un porcentaje de mujeres muy grande, porque calculen que se diagnostican 20.000 y se mueren 6.000. Que se mueran 6.000 es una tragedia. Pero también hay muchas que la mayoría son sobrevivientes al cáncer de mama. Y aunque parezca una palabra media dura, es una palabra que está muy de moda ahora, la palabra sobreviviente, ¿sí? Y las mujeres les puedo asegurar que lo llevan con orgullo cuando dicen soy una sobreviviente del cáncer de mama. Por eso hay tanta red social con este tema y tanto acompañamiento, tantos grupos. Así que bueno, estas etapas quiero que las tengan presentes porque muchas veces es en el momento cuando charlan con el paciente, cuando tienen relación, o cuando ustedes tienen una amiga, ojalá que no, hay tanto que les va a pasar, una amiga, un hermano, un familiar, alguien va a pasar por estos trances y es muy importante que ustedes como profesionales de la salud sepan que pasan por esta etapa. Entonces, si en un momento no les quiere hablar, no quiere hablar, por ahí una mujer necesita
salir al shopping o salir a caminar y hablar de los programas de la tele o de Tinelli y no hablar de la enfermedad porque está muy cargada con ese tema. Entonces, no dejarla sola y acompañarla es muy, muy importante. Ni hablar como los que tenemos que atenderla, ¿no? Que tenemos que acompañar. Bueno, acá para poner un poquito de humor, esta no la conocen, esta es la versión mastóloga de la Mona Lisa, ya que vimos tantas pinturas de esa época. Bueno, les cuento un poquito, nosotros desarrollamos tecnología hospital interno, en el cual trabajamos todos los servicios en grupo y en equipo multidisciplinario, y el año pasado escribimos nuestro libro, ¿sí? El manual de patología mamaria que le hicimos. ¿Se cortó? Sí, sí, Se dejó sí. escuchar. Ah, pensé que se me Ya había está. cortado a mí nada más. No se escucha, profe. Si hay alguien ahí escuchándonos, no se escucha más. Bueno, Bueno, chicos, eso fue la clase de hoy. Muy rico todo. ¿ustedes bien? Para ¿Cómo andan? boludear abren todo. ¿Qué pasó? Bueno, vos tampoco abriste el micrófono. Una sola vez y te callaste. No sé, yo pregunté 3 veces y no me escucharon. Es que se te escucha muy bajito, Santi. Se vas a te tener que- escucha, Y claro, no se te apenas escucha escuchas nada. así. Visto 10 veces hoy. 10 veces le ganó el clavo de visto, Santiago. Por ahí se me Sí, pobre. Es porque Gritá. Santiago. O si se escucha y nosotros te decimos sí fuerte y claro. Y ahí ¿No hay empezamos. ningún profe que nos Che, esté escuchando? ¿toda esta No. conversación queda grabada? Sí. Sí, sí. Y bueno, No creo. Hola a Igual todos queda los que grabado en están el mirando coso este de ellos. video. No, creo que Bendiciones. se graba lo que suscríbanse a mi están canal, viendo. por favor. Creo que se graba lo que están viendo ahí. Claro, esto Las no que se están graba. Porque vinculadas. dije, si no se escuchan, no se Pero las graba. voces sí. ¿Y pero cómo no Sí, se va a las grabar el audio? Ah. Claro. Pero si a ellos no les llega, no creo. Claro. No sé. Ah, buen punto. Bueno, Puede Lo ser. chequearemos cuando suban el video. Ingeniera. Sí. Angelini siempre está, ¿por qué no puede estar? Sí, en el chat. Nada. Bueno, nada. Nos Capaz vemos es- Bueno, tarde. chicos, buen provecho. Ah, son las 11 igual, pero buen provecho. Son casi las 12, pará. Ya pasaron de 11:30. Bueno, en un ratito vamos El a comer. almuerzo te lo podés hacer. ¿Qué acaba De de a pasar? poquito. ¿Nos estarán escuchando? ¿Los Sí, profes? se escucha Santi, muy bajito. Grita. A ver. No, si nos están escuchando. Ahí Ahí cambió. pasando las diapos. Ahí se pasaron todas las bueno, diapositivas. terminó ¿no? la clase. Muy buena la clase, profe. Gracias, profe. Vayan a ponerle me gusta. Ahí volvieron los chupamedias. Entonces, ahí se conectó. Ya están online de vuelta, ¿eh? Ahí Bueno, está. Bien. igual la última parte, nada, fue presentar un poco la unidad de mastología del hospital, así que después lo ven en la grabación, no hay problema. Lo que sí me preguntaron, que me gustaría que lo escuchen, a una compañera, si los distintos tipos moleculares de cáncer de mama tienen mayor o menor riesgo de morirse de la enfermedad, de hacer enfermedad metastásica o de evolucionar mal. Y yo le decía que los luminales, el luminal A y el luminal B, tienden a ser metástasis tardías, es decir, las recaídas de enfermedad tienden a ser a los 7, 8 años, por eso la hormonoterapia se está extendiendo hasta los 10. Mientras que la enfermedad triple negativo, HER, tiende a ser diseminación temprana, por eso esas recaídas son entre los 2 y 5 años. Entonces, y por supuesto son de peor pronóstico. Y los triple negativos hacen metástasis cerebrales más frecuentemente que el resto de los tipos de cáncer de mama, que hacen más en hueso, en pulmón y en hígado. Y hay muchas mujeres con metástasis en hueso con muy buena sobrevida. Un concepto que hay que tener hoy por hoy, 2021, es que una paciente con cualquier cáncer que tenga una metástasis es una enfermedad incurable.
en mama específicamente, es incurable, es decir, sabemos que esa mujer no la vamos a poder curar. Lo que tenemos muchísimas armas para darle una buena sobrevida de años y de calidad de vida. Y por ejemplo, hay mujeres con metástasis óseas que viven 15, 20 años con sus metástasis, con todos los tratamientos que están disponibles de segunda, terceras líneas. Y una metástasis cerebral, una metástasis hepática, lamentablemente, generalmente andan mal en corto plazo, corto tiempo. Chicos, los que están online, ¿alguna pregunta? Bueno, acá también, cualquiera. Yo tengo una duda que por ahí no sé ¿Ah? si es tan relevante en cuanto a lo que venimos viendo, pero lo que decías de la reconstrucción, que es inmediata o diferida, quería Sí. saber por ahí de qué dependían, si dependía en realidad de la resección en sí misma, o sea, de cuánta es la extensión que vamos a sacar, o tiene que ver con otros factores. Bien, es una pregunta muy buena y muy larga de responder. Te lo voy a hacer muy resumidamente. Es deseo de la paciente, una reconstrucción hace que la cirugía sea mucho más prolongada, son cirugías largas, que generalmente las reconstrucciones son 2 o 3 cirugías para lograr un efecto adecuado, porque la primera se pone un expansor, en el segundo tiempo se cambia por la prótesis, se simetriza la otra mama, y en un tercer tiempo se hacen los retoques y se pone el pezón. Entonces la paciente tiene que estar, volvemos a lo mismo, el consentimiento de hacer toda esa cirugía. También depende del tipo de tumor. Si tenemos un cáncer muy avanzado, muy agresivo, con muy mal pronóstico, en general no se trata de hacer una reconstrucción inmediata. Por ejemplo, si tiene un carcinoma inflamatorio de la mama, es contraindicación hacer una reconstrucción inmediata. Y después, también depende de la disponibilidad. Nosotros en el Hospital Internacional tenemos la posibilidad, por suerte, de tener un equipo de plástica, pero no en todos lados lo pueden hacer. Y entonces, si no tienen la disponibilidad de hacerlo, pero por ejemplo, ahora tenemos la limitación que el ministerio no nos está comprando las prótesis. Entonces, no tenemos posibilidad de poner una prótesis a la paciente, tenemos que pedirle a ver si la paciente lo puede comprar, a veces puede, a veces no, y no le podemos demorar 2, 3 meses resolverse su cáncer por eso, entonces a veces resolvemos hacerle la mastectomía clásica y dejar la reconstrucción para más adelante. Por eso son múltiples factores, pero estuvo muy buena la pregunta. La tendencia mundial es llevar a la mayor cantidad de pacientes a la reconstrucción inmediata. Es decir, que entren a quirófano con la mama y salgan a quirófano con lo mejor y más parecido a una mama. Que no salgan sin la mama por todo el impacto psicológico que no les tengo que explicar a ustedes de lo que es perder una mama. Bien. Acá hay otra pregunta del auditorio. Presente. Sí, dale. Muy bien, preguntan después de una cirugía conservadora, ¿cada cuánto una mamografía? Excelente pregunta. Los controles tienen que ser clínicos en forma semestral y por imágenes en forma anual. ¿Sí? No es que porque la paciente haya tenido la enfermedad hay que hacerle mamografía cada 6 meses. Lo que sí, el estudio de mamografía, después de que hizo la cirugía conservadora de los rayos, nunca hay que hacerlo antes de los 6 meses de la cirugía. En general, se operan, se hacen los rayos, a los 6 meses le hacemos los primeros estudios por imágenes y después los seguimos clínicamente y con controles de imágenes anuales. Bien. Profe, ¿Sí? ¿cuánto es más o menos de tiempo un tratamiento de cáncer de mama, incluyendo lo que es rayos, cirugía, quimio, Bueno, más o menos? bueno, muy bien. Bueno, vos te llega la paciente con el tumor en la mama. Si todo funciona bien, vos en menos de una semana tendrías que tener estudios por imágenes. Una vez que tenés los estudios por imágenes, si es un nódulo, por ejemplo, le pedís una punción, que debería no tardar mucho más de una semana en hacértela. Yo te hablo de los tiempos que tenemos en el hospital. En privado incluso puede ser menos. Le hacemos la punción, la anatomía patológica tarda 20 días, es decir, que vos en ese interín le vas pidiendo el prequirúrgico, es decir, que más o menos en 40 días tenés que tener la paciente lista para operar. La operaste y recibís la anatomía patológica a los 15 a 20 días de la cirugía y ahí planificás el tratamiento. Si es para hacer quimio, arranca la quimioterapia más o menos al mes y medio de la cirugía y la quimioterapia se extiende entre 4 y 5 meses. Acordate que son 4 aplicaciones cada 20 días y 12 aplicaciones semanales. Antraciclinas primero, taxanos después.
Así que ahí ya tenés 5 o 6 meses. Después pasa los rayos, que son 5 semanas, que si todo anda bien la va a hacer posterior a la quimioterapia, así que tenés 5 semanas, un mes y medio más, y después, si tiene que recibir trastuzumab, lo sigue recibiendo cada 20 días por un año, y si hormonoterapia, tiene que o las dos cosas, tiene que tomar la hormonoterapia entre 5 y 10 años. Y seguir viendo a su mastólogo o médico que la siga en los siguientes 5 años en forma periódica. Eso sería un tiempo. Entonces, miércoles que no le cambia la vida a una mujer cuando le hacemos el diagnóstico, le cambia un montón la vida. Y lamentablemente los guardapolvos blancos pasamos a ser parte de su vida. Así que esos son los tiempos aproximados. Sí, bueno, acá también me hacen, son tantos temas que es muy difícil de abarcar. Me preguntan si se puede hacer quimio antes de la cirugía. Sí, muy bien, esa es la tendencia que se usa mucho ahora, se llama quimioterapia neoadyuvante, ¿sí? ¿Cuándo la hacemos? Cuando tenemos un tumor muy voluminoso, que le tendríamos que sacar la mama al paciente y le hacemos quimioterapia para achicarla e intentar hacer una cirugía conservadora, es decir, no hacerle la mastectomía. Y también tiene otras indicaciones, pero quizá la más importante es esa, porque aparte ves cómo es la respuesta biológica del tumor al tratamiento, y cada vez se está utilizando más. Sí. Llevar a una paciente que hubiera ido originalmente a una mastectomía, llevarla a que no pierda la mama, eso es muy importante. Bien. Dale. Muy buena. Bien, acá pregunta Gabriel, por si no escucharon, ¿qué tan importante es el tamaño de la mama a partir de recibir, antes de planificar el tratamiento? Y es muy importante porque lo que se evalúa no es el tamaño del tumor en sí, sino la relación mama-tumor. Si tenemos una mama muy grande, con un tumor de una mama grande con un tumor de 4 centímetros, probablemente esa paciente sea candidata a una cirugía conservadora porque vamos a tener una posibilidad de sacar el tumor con margen libre y a su vez conservar una mama estéticamente aceptable. Si de esa misma paciente tiene una mama pequeña o mediana con un tumor de 4 centímetros, probablemente le abarque más de un cuadrante y esa paciente, si bien lo podríamos sacar completo, le dejaríamos una mama estéticamente muy mala, entonces por ahí esa paciente es mejor hacerle una mastectomía que una reconstrucción. Por supuesto, todo esto siempre se charla con el paciente, pero sí es así. Es la relación mama-tumor más que el tamaño del tumor para planificar la cirugía. Sí, bien. Sí, no. Mamá, decimos que pasados los 5 años, a ver, esto anótense, creo que se los dije la otra vez, pero anótenselo para todos los cánceres, para cualquier examen que les tomen. Cuando se diagnostica una enfermedad de estadio 1, 80% de sobrevida, más o menos 10% en todas. Cuando es un estadio 2, 60%, estadio 3, 40, 50%, estadio 4, 15 a 20%. Eso no escapa a ningún tumor del organismo. Entonces, el riesgo de morirse de la enfermedad es en mama, cuanto mayor es el estadio, como en cualquier tumor, mayor es el riesgo. Ahora, no podemos decir que una paciente a los 5 años está libre de enfermedad, que está curada. Lo que sí que está libre de enfermedad con buenas posibilidades de no volver a tener una recaída, pero siempre recuerden que cuando una paciente tiene un tumor de útero, uno le saca el útero. Cuando una paciente tiene un tumor de mama, uno le saca un pedazo de la mama o mayor, le saca una mama entera. Siempre tiene la otra mama que controlar. Entonces, es decir, que el riesgo de que la haga en la misma mama o en la otra existe. Sin asustar al paciente, nada. Si la paciente es HER o triple negativo y pasar los primeros 5 años, que es una gran cosa, tiene buenas posibilidades de estar curada. Aunque no se lo decimos así al paciente con la... Es muy raro que los que hacemos oncología hablemos de la palabra curación. Tenemos enfermedad controlada, sin evidencia de enfermedad, pero no, la palabra curación implica muchas cosas. Y si la paciente tiene un tumor luminal A o luminal B, también a los 5 años tiene muy buenas posibilidades de tener la enfermedad que no vuelva a aparecer, pero acuérdense que pueden aparecer recaídas tardías.
a veces a los 5, esto de los 10 años es relativamente nuevo, tiene 2 o 3 años que se hace. Entonces la paciente está contando el calendario para llegar a los 5 años y dejar de tomar la hormonoterapia, y cuando llega a 5 años le decimos, no, va a tener que seguir 5 años más porque los factores de riesgo, bla, 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 le agarra un odio que la mayoría, la verdad, que acepta seguir tomándola porque entiende que es un beneficio, y otras no les gusta ni medio. No sé si te contesté. Bueno, ¿alguna pregunta más en online? Si no, los liberamos y podemos seguir con los prácticos. Bueno, los esperamos por acá. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, muchas gracias, profe. Chao, gracias.